Hola a todos, en esta lección vamos a utilizar nuestras sentencias SQL para trabajar directamente sobre Pascal. Vamos a ir a Lazarus, vamos al modelo de productos y es importante que tengan agregadas las entidades porque en las entidades tenemos la estructura de nuestra tabla. Muy bien, en la parte pública vamos a agregar una función que se va a llamar crear. En mi caso me gusta ponerle un guión bajo para saber que es una función que creo personalmente. Vamos a poner crear producto. Y le voy a pasar un parámetro a producto que va a ser de tipo tProducto. Tiene que ser aquí el que dice record, que hace referencia a las entidades y a la estructura de la tabla. No puede ser la clase. Préstenle atención a eso. Y con un dos puntos le voy a devolver un valor que va a ser un booleano. Voy a tomar un verdadero si se guardaron los datos en la tabla y un falso si no se pudieron guardar. Control Shift y C y me crea la estructura. Vamos a colocar, insertar, producto. Y ahora vamos a usar la variable fquery, with para no repetirlo en cada renglón, fquery y begin y end. Cada vez que ejecutemos una sentencia SQL, vamos a usar el fquery, que es un tsqlite, SQL query, perdón. Y lo primero que debemos hacer es cerrarlo por las dudas de que en otro proceso haya quedado abierto y limpiarlo, sql.clear. Y ahora debo crear la llamada o escribir la sentencia SQL. Me voy a SQLite sobre la tabla de productos, con el botón derecho me voy a generar estructura, insertar. Y me muestra la estructura. Me voy a copiar hasta el values. Volvemos a Lazarus y aquí tenemos dos formas de agregar. Podría poner sql.text y aquí escribir toda mi llamada. Pero para evitar errores, porque aquí tengo un problema. Si yo agrego una parte de mi sentencia aquí y quiero agregar un renglón en la parte de abajo, lo que debo hacer es llamar al renglón anterior, porque si no, esto me borra el contenido de mi query por lo que yo le ponga en la línea. Para evitar ese problema, me gusta ponerle add. Entonces aquí voy agregando cada línea que pongo aquí adentro. Voy a pegar mi sentencia SQLite y voy a ordenar estos elementos en una sola línea. Bien, voy a separar en varios renglones para que se vea bien. Aquí voy a cerrar, dejo un espacio y cierro mi llamada. En la parte de abajo voy a abrir mi llamada, SQL add, abro, mucho cuidado acá porque este paréntesis pertenece a la llamada SQLite y este paréntesis pertenece al código de Pascal. Y como dijimos, el de producto es autonumérico, entonces lo voy a quitar. Y en la parte final voy a dejar un espacio y voy a cerrar la llamada. Muy bien. Voy a hacer lo mismo con el values. Y ahora para aprovechar voy a tomar este renglón donde tengo todos los valores y me los voy a copiar. ¿Y por qué los estoy copiando? Aquí tendría que insertar en cada lugar el código, el nombre, el detalle y cada uno de los elementos. Por cuestiones de seguridad, que las vamos a ver en la parte de seguridad, lo que voy a hacer es tomar esto y pasárselos como parámetros. Entonces le voy a agregar dos puntos delante de cada nombre.
Y aquí tengo todos estos elementos. Ahora, como estos son parámetros, debo cargarlos o debo llamarlos desde afuera. Entonces voy a usar la propiedad de mi fquery param_by_name, donde a cada elemento se lo voy a cargar como parámetro. Por ejemplo, el código va a ser de tipo asString. Voy a agregar otro. El que le sigue es el nombre, que va a ser de tipo string. El que le sigue es el detalle. También es de tipo string. Le sigue la foto. También de tipo string. Y aquí vamos a los distintos. Tenemos el stock, que este va a ser as currency, que era el formato que definimos en las entidades, que es de tipo moneda o que permite decimales pensado en moneda. Tengo el param_by_name, este también as currency, porque el que sigue es el precio de compra. Voy a agregar uno más. Este también as currency, porque es el precio de venta. Y la presentación, que era de tipo texto. Entonces va a ser un asString. Y ahora voy a ordenar todo esto. Muy bien, ya mis parámetros se cargan en estos renglones y se pasan con toda la sentencia. Ahora, ¿cómo voy a tomar mi registro? Mi registro lo voy a tomar de aProducto. Aquí lo voy a devolver a producto, punto, control espacio, y puedo ver las distintas propiedades que tengo de mi registro. Entonces el primero es el código. Voy a pasar a producto y el nombre. Voy a pasar a producto y el detalle. A producto y la foto. A producto y el stock. Presten atención que el stock aquí me dice que es de formato currency, que es el formato que definimos. Sigue a producto, precio de compra. A producto, precio de venta. Y me falta a producto el presentación. Muy bien, ya tengo todas las sentencias. Ahora vamos a usar esto para crear las otras llamadas. Vamos a poner function y acá va a ser actualizar. Le voy a pasar a producto, que va a ser un tProducto, y también me va a devolver un booleano. Control Shift y C, y aquí le vamos a poner actualizar producto, donde la estructura que vamos a pasar va a ser muy similar. Entonces me voy a copiar toda esta estructura, la voy a pegar aquí, y lo único que va a cambiar va a ser la llamada en sí. Los parámetros van a ser iguales. Entonces en productos, botón derecho, generar sentencia, update. Update productos set. Aquí, update productos set. Y aquí puedo poner que código va a ser igual a dos puntos código. Nombre va a ser igual a dos puntos nombre. Estos de acá los voy a borrar por ahora. Detalle va a ser igual a dos puntos detalle. La foto va a ser igual a dos puntos foto. Aquí voy a hacer un quiebre y me voy a ir al renglón de abajo.
Aquí pueden pausar y copiar la estructura. Seguimos. Stock va a ser igual a stock. Precio de compra va a ser igual a precio compra. Precio venta va a ser igual a precio venta. Y presentación, debo quitar el paréntesis. Ojo aquí que en esta parte del update no van paréntesis. Presentación va a ser igual a presentación. Y tengo que agregar una línea más porque le debo decir acá, add, y le debo decir la condición. La condición va a decir que va a ser where mediante el ID. Así que me copio ese y aquí le voy a colocar 2 puntos para que me quede como parámetro. Y ya tengo mi estructura completa. Me estaría faltando pasarle el ID. Así que en la parte de abajo voy a agregar un parámetro que va a ser de tipo as integer porque es un entero. Y es el a producto ID de producto. Y me llegó el parámetro. Para estar seguro lo copio para evitar errores. Ya tenemos las dos llamadas. Ahora nos quedan... Muy bien. Seguimos en la próxima clase para terminar esta estructura básica. Los espero en la próxima clase.